Buenas tardes. En esta oportunidad hablaremos sobre el derecho de igualdad de oportunidades, donde le presentaremos a los distintos factores que influyen en la vida de una mujer llamada Marcela Ríos, de 53 años, psicóloga, en donde en marzo del 2009 sufrió una parálisis cerebral a raíz de su hipertensión, donde su vida y participación en la sociedad se ve afectada por distintas determinantes sociales. La discapacidad se define como aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales a lo largo de un plazo que al interactuar con el entorno encuentran diversas barreras que pueden impedir su participación efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. Factores protectores y factores de riesgo. Los factores protectores podemos encontrar la terapia que recibió luego de su parálisis, apoyo social por parte de su familia y profesionales, atención a cada riesgo que pueda tener, aceptación de sí misma y de su situación. Los factores de riesgo, la discriminación en la sociedad, la dificultad en el transporte, la exclusión social en los grupos de amistades, la poca educación de su enfermedad que le provocó una parálisis y los factores económicos que vive por los precios elevados de sus medicamentos. ¿Qué relación tienen dichos factores con los determinantes sociales de la salud? La situación que vive Marcela es de riesgo, ya que la sociedad, el ambiente y el Estado no le entrega libertad ni autonomía. Para empezar, tenemos los factores ambientales, pues su traslado y condiciones de pavimento no son óptimas. Esto genera un impacto a su salud psicológica, ya que debe acudir a ayuda para su movilidad, por lo que su autonomía se ve afectada. Por otra parte, encontramos la educación respecto a su hipertensión, ya que ella desconocía la sintomatología de esta enfermedad. Este tipo de vulnerabilidad trae diferentes consecuencias e impactos a su salud, como la parálisis que tuvo a raíz de su falta de condiciones saludables, tanto psicológicas y físicas. Encontramos también la exclusión social por parte de su grupo de amistades, pues estratifica a Marcela colocando barreras para su adaptación social, excluyéndola de sus redes sociales y comunitarias. Las determinantes sociales en contexto político, específicamente en la distribución económica, para la equidad sanitaria y calidad de su salud. Afectan mucho, pues precios elevados de los medicamentos para las personas en situación de discapacidad exceden de las ayudas que les entregan los servicios sociales, recalcando que ellos deben acceder a estos medicamentos a lo largo de su vida. Estas determinantes deben disminuir, pues las consecuencias en sus factores de riesgo reduce su derecho a tener una salud de buena calidad. Cabe destacar que cada uno como país somos responsables de que la situación que esté viviendo cada persona logre una igualdad de oportunidades, tanto de salud como en su autonomía. Marcela señala sentirse discriminada. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por quiénes? ¿Cuándo? ¿Y de qué manera dicha discriminación se puede restringir su participación social? Encontramos la discriminación de la sociedad. Marcela se siente discriminada al sentirse excluida por su grupo de amigos, ya que ella sigue siendo la misma persona, pero la gente la ve de otra mirada, que es más excluyente, porque al reunirse socialmente no saben cómo ayudarla y la discriminan por miedo. Por lo que Marcela siente una molestia para la dinámica grupal, ya que entorpece la fluidez, menciona ella. También encontramos una situación que vive al ingresar a los comerciales de abarrotes o tiendas de cualquier tipo. Los guardias la siguen, casi acosándola, para ver si se está guardando productos en su silla de ruedas, en donde ella luego debe mostrarles que no es así, pues generalizan a las personas en situación de discapacidad, ya que puede que los guardias hayan experimentado con alguien que haya robado de esa forma e inmediatamente piensan que todos son así. También muchos conocemos la Teletón, pero no nos acordamos pero nosotros nos acordamos cuando solo se realiza la ayuda por medio de la televisión,
Y es ahí es donde las personas con discapacidad valen. También encontramos la discriminación ambiental, que al querer tomar una locomoción como un taxi, las personas no la paran y pues tienen que ayudarla, levantarla a tomar asiento en el auto, guardar la silla y llevarla a su destino. Así que ellos solo prefieren pasar de largo por comodidad personal. También hay una dificultad en su traslado por las malas condiciones de las calles, veredas, pavimentos que se encuentran en mal estado y dificultan su libre movilidad, al igual que en las playas, pues no es fácil el acceso a ellas con una silla de ruedas, ya que queda atascada en la arena. Y estos factores logran que Marcela esté alerta al ambiente que les favorece el libre tránsito y al que no. También encontramos la discriminación en el acceso a los servicios de salud, ya que tienen los precios muy elevados los medicamentos y ella solo tiene que buscar los medios para poder encontrarlo, la forma de comprarlos, ya que estos remedios ella los va a ocupar a lo largo de su vida. La salud es un derecho humano. Fundamenta dicha aseveración señalando el rol del Estado como garante de derechos. Ejemplifica usando un testimonio a Marcela. Existen elementos esenciales del derecho a la salud, y estos son la disponibilidad a los establecimientos de salud, ya sea pública y privada. También la accesibilidad física, económica e información de salud. La salud es un derecho humano y el Estado tiene la responsabilidad estatal en donde su objetivo sea formular todas las políticas y estrategias de programa para el grado de goce máximo de salud, sin ningún tipo de discriminación. En la Constitución mencionan 3 obligaciones que se deben cumplir. La obligación de proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de salud y rehabilitación del individuo. La obligación de coordinar y controlar las actividades relacionadas con la salud. La obligación primaria de garantizar la ejecución de acciones de salud, sea por parte de instituciones públicas o privadas. Por ejemplo, Marcela tiene derecho a una salud de calidad, pero no porque su situación actual sea de discapacidad, sino porque es parte de una comunidad. Sin embargo, aún así, la rehabilitación e información y disponibilidad no fueron óptimas desde un principio. Primero, porque los medicamentos que necesitan son de precios muy elevados, siendo así muy difícil de costear a pesar de recibir una pensión por su discapacidad y recibir la ayuda de su esposo. Segundo, la entrega de información y educación que ella tuvo sobre las sintomatologías que existían por su hipertensión y que por esto ella siempre trata de dar una educación y testimonio a las personas que padecen esta patología, ya que producto de la poca información tuvo su parálisis cerebral que que dejó en silla de ruedas y poca movilidad en su mano. También encontramos la importancia, tercero, la importancia de tener un acceso a algún médico y hacerse un chequeo preventivo para poder evitar esta situación. Realiza un análisis comparativo entre la CII-DDM y la CI, explicando las diferencias existentes entre ambas clasificaciones en función de la comprensión de discapacidad. La CII-DDM es una organización creada por la OMS en donde clasifica a las personas por su estado de salud, ya sea enfermedad, trastorno, lecciones, etc. Expone que tener un problema para la salud, es decir, alguna anomalía corporal, le impide tener un buen rendimiento llamándolo discapacidad, que conlleva tener una limitación identificándolo como minusvalía, según el modelo médico. Esta organización solo se enfoca en la salud como enfermedad, en cambio, la CIP busca comprender el funcionamiento de la salud del individuo y su discapacidad. Esta se desarrolla en 2 ámbitos, funcionamiento y discapacidad, donde encontramos las funciones corporales y enfermedad o trastorno que tenga la persona, y los factores ambientales, en donde podemos relacionar los factores ambientales y personales.
la participación que tiene la sociedad y cómo todo esto afecta en sus actividades del día a día. Es decir, que SIF tiene un enfoque biopsicosocial y de salud que a diferencia de la CIDDM no tiene, pues esta se enfoca solo en las deficiencias anatómicas que posee una persona. Analice la situación de Marcela con las nuevas propuestas para la Constitución en torno a la discapacidad. La nueva Constitución tiene el deber de garantizar una equidad de derechos, sin excluir a las personas con situación de discapacidad, tanto en su salud como en la rehabilitación para un buen desarrollo e incorporación de la sociedad. Familia y trabajo. Servicios sociales garantizados, sin necesidad de empobrecer a la persona para poder optar a una ayuda y tener una vida digna. Garantizar un transporte accesible en todo Chile, pues la libertad de tránsito solo se vive en lugares específicos. Esta herramienta es importante para la vida de una persona, tanto como Marcela como las demás que vivan la situación, para poder tener una libertad y tener una justicia en su movilidad. En conclusión, lo que debería incluir la nueva Constitución en Chile es garantizar la autonomía, inclusión e igualdad de participación sin restricciones. Este trabajo nos revela el sentimiento y el actuar de las personas que se encuentran en una situación de discapacidad, ya que no solo tienen que preocuparse de su salud, sino que también de la sociedad, y enfrentarse a las diferentes equidades y las condiciones ambientales que nos entrega nuestro país para las personas con dicha discapacidad. Nos llevó a conocer los distintos aspectos en los que vive Marcela, y en base a eso pudimos darnos cuenta que es una persona bastante optimista y con ganas de querer seguir adelante, no sintiéndose diferente a los demás, sino que busca la manera de poder enseñarle a la sociedad que las personas con alguna situación distinta tienen derecho a participar y están incluidas en la sociedad. A pesar de las dificultades que nos puede presentar un trabajo grupal realizado solamente en modalidad online, supimos sacarlo adelante adaptando horarios a cada uno de los integrantes para así poder entregarlo realizado con una grata satisfacción respecto al trabajo en equipo, logrando cumplir todos nuestros objetivos propuestos y entender que no solo hay que buscar condiciones ambientales óptimas para todo tipo de situación que se encuentre la persona, sino que aceptarla y no discriminarla, para poder tener una inserción a la sociedad y poder ser libres sin barreras. Con esto podemos concluir nuestro trabajo. Muchas gracias.